El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa en el cual compartimos de la palabra de Dios para tener esta media horita en la cual podamos juntos reflexionar en ella, pero también aprender del día a día y las vivencias que podemos compartir. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo ha titulado Acerquémonos a Jesús. Seguramente, en alguna oportunidad usted, amable televidente, ha pasado por una situación difícil, ha pasado por una dificultad, o a lo mejor, ojalá no sea así, ruego a Dios que no, usted esté pasando por una dificultad. Y es el momento para que nos examinemos. ¿Qué hicimos en ese momento difícil? ¿Cuál fue mi reacción en ese momento complicado? ¿O cómo estoy reaccionando ahora? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? A lo mejor, y piense, a mí nada me sale bien. ¿Por qué todo esto me pasa a mí? ¿Por qué no me sale nada bien? Y en un momento que no debe venir, que no se debe aceptar, se toma una decisión y en una forma equivocada se deja todo abandonado. Se dejan las cosas, no vuelvo, no lo hago y perdemos a lo mejor tiempo de trabajo, tiempo invertido en una relación, tiempo invertido en un proceso. En la palabra de Dios está la narración, la historia de una mujer que pasó por una situación muy difícil y pudo salir de ella. Está en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, en el versículo 25 al 29, su primera parte. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles. Pero nunca mejoró, de hecho se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentirse libre en su cuerpo porque había sido sanada de su terrible condición. La versión Reina Valera dice, había sido libre de ese azote. Miremos la situación de esta mujer. No era una cosa momentánea, no era una situación de unos días, era una situación de 12 años. 12 años sufriendo de una hemorragia. Tal vez las amables televidentes que nos ven en este momento, por sus días de periodo, puedan tratar de entender a esa mujer. A los varones nos queda más difícil, pero creemos que debe ser algo muy incómodo, muy feo esa situación. Pero además de incómodo, la salud, estar perdiendo sangre continuamente.
Pero a eso había que sumarle algo, la situación espiritual para esa mujer. Esa mujer era rechazada. Esa mujer no podía estar en comunidad. El asiento que ella utilizara, nadie más lo podía utilizar, porque en el momento la llamaban inmunda. No podía ir al templo a adorar, que seguramente le agradaba. Entonces era una situación que para cualquier persona se torna en preocupante, se torna en angustiosa. Y ahora imaginémonos 12 años haciendo el esfuerzo por mejorar, pero viviendo rechazada, viviendo enferma y viviendo y viendo que no hay una opción para volver a tener una vida normal. Dando para recibir. Cuenta la historia que un mendigo había hecho un cambuche cerca, o mejor, debajo de un puente. Y estaba allí. En las horas de la madrugada escuchó voces de hombres y cómo soltaban algo, botaban algo allí en aquel lugar. El hombre temeroso se quedó allí encerrado en su cambuche y esperó que amaneciera. Cuando amaneció, subió a ese lugar donde él escuchó que habían lanzado algo y era un hombre metido entre un costal, casi desnudo. Allí el hombre lo vio y lo tocó y vio que todavía estaba vivo. Así que lo sacó de aquel costal, como pudo, lo alzó y lo llevó hasta su cambuche. Allí le dio agua, lo limpió y lo cuidó. Le puso de su poca ropa que tenía al hombre que había encontrado y el cual se hallaba en un estado difícil. El mendigo lo cuidó y empezó un proceso de recuperación en aquel hombre. El mendigo, como podía, salía y conseguía medicamentos de lo poco que pedía limosna y la gente le daba, con eso traía y compraba para ayudar a sostener a aquel hombre. A medida que aquel hombre se recuperaba, fue recuperando también la conciencia y se dio cuenta en qué lugar se encontraba y empezó a recordar quién era y por qué estaba en ese lugar. El mendigo se asustó cuando el hombre un día despertó y le dijo, ¿usted quién es? Dijo, yo soy un mendigo que lo recogí, a usted lo lanzaron. Le contó lo que había acontecido. El hombre le dijo, no se preocupe, vamos a estar aquí y yo me voy a quedar con usted. Yo soy un empresario. A mí me hicieron una mala jugada y me quisieron matar, pero no pudieron. Pero no se preocupe. El hombre no le creía. El mendigo lo miraba y no le importó lo que le dijo aquel hombre, pensó que estaba delirando. Seguía saliendo a pedir limosna, traía alimento y compartía de lo poco que tenía, de su pobreza, compartía con aquel hombre y le daba. Cuando ya el hombre se recuperó totalmente, salió de aquel lugar, hizo unas llamadas y lo fueron a recoger. Fue a la policía, puso todo en conocimiento y el hombre recuperó su vida nuevamente. Las personas que le hicieron daño fueron arrestadas y el hombre volvió a su posición. Cuando estaba en aquel lugar, un día le dijo a su esposa que lo llevara hasta un lugar apartado donde había un puente y allí debajo había un cambuche. Fue hasta allí y encontró al mendigo. El mendigo no lo reconoció, pues el hombre venía vestido de frac y traía sus joyas y todo. Era una persona totalmente diferente a la que él había ayudado. Cuando el hombre fue hasta allí, lo sacó de aquel lugar y lo llevó con él. Le dijo, amigo, usted me dio en mi necesidad, ahora yo quiero ayudarle. Y el hombre no solamente lo hizo, que trabajara con él en su empresa, sino que lo colocó como su mejor amigo. Así sucede en nuestra vida. Muchas veces pasamos por situaciones difíciles y podemos incluso hasta llegar a mendigar y pueden confundirnos con personas de la calle. Pero la verdad es que cuando somos hijos de Dios podemos recibir
y poder dar también. Aquel mendigo dio sin esperar nada a cambio, pero ahora recibió una recompensa. La palabra nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 11, en el versículo 25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Aquel hombre mendigo dio de su pobreza, y aquel hombre empresario le devolvió con creces ese favor y ese haberle salvado la vida. Reflexionemos. Continuando con el proceso, esta mujer ahora dice la palabra que había gastado todo en los médicos. El versículo 26 de la Nueva Traducción Viviente dice, había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Volvamos nosotros, les pido, a imaginar. Va al médico, invierte y no hay mejoría. Pero la palabra dice que lo había gastado todo, había gastado todo lo que tenía para poder pagarle, dice la palabra más exactamente. Dice ese versículo, dice, había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. Qué expresión tan fuerte, que una persona invierta y no vea mejoría. Hemos visto personas que un familiar le diagnostican una enfermedad terminal y empiezan a invertir y a vender y llega un momento en que acaban con todo y ese familiar no se recupera, no tiene un cambio en su salud. Pero esta mujer, aún en medio de esta situación, habiéndolo gastado todo, y dice la palabra que estaba aún peor, entonces no se desanimó. Y pensó en Jesús. Dice la palabra, ella había oído de Jesús. La Reina Valera, la versión Reina Valera dice, oyó pasar a Jesús. Si leemos el pasaje, recordamos que Jesús iba para la casa de Jairo porque su hija estaba enferma y cuando Jesús iba, la hija de Jairo había muerto. Y esta mujer, diríamos, lo detiene, se atraviesa. Porque ella dijo, pues pensó, si tan solo tocare su túnica, quedaré sana. En ese momento de dificultad, en ese momento de angustia, quiero hacerle una invitación, amable televidente. Jesús tiene la solución. Jesús es la solución a nuestros problemas y lo va a solucionar de la manera que nosotros menos lo pensemos, porque Él sabe qué es lo que nos conviene. Esta mujer, al saber que Jesús iba pasando, dice el versículo 27, ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Hizo cosas que quizás muchas veces nosotros no nos atreveríamos. Ella no podía pasar por entre la gente porque corría el riesgo de ser apedreada. Ella no podía tocar a nadie porque corría el mismo riesgo, pero sin embargo pensó por llegar al lado de Jesús. Porque yo sé que si llego y lo toco, entonces voy a tener la sanidad. Ella lo hizo y dice el versículo 28, pues pensó, si tan solo tocare su túnica, quedaré sana.
Ella lo decía continuamente, lo pensaba. Es solamente tocar la túnica. Casi que no necesito que me mire, casi que no necesito que me diga algo. Solamente debo tocar su túnica. Es el amor de Dios. Es llegar a la presencia de Dios confiando en Él, sabiendo que Él tiene la solución. Y entonces el versículo 29 dice, al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Había sido sanada. La solución puede venir al instante. La solución puede venir en un proceso, pero cuando nos acercamos a Jesús, cuando vamos a Jesús, siempre veremos que su gracia, su favor y su misericordia van a estar sobre nosotros. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos ver cómo aquella mujer que era menospreciada por la ley, halló la gracia en el Señor Jesús. Encontró esa solución que durante 12 años estaba buscando, una situación en la cual muchas mujeres no quieren estar, y es ese flujo de sangre continuo, constante, que puede producir anemia, que puede producir enfermedades. Y esta mujer, aunque quería recuperarse de esto, nunca había podido y había quedado peor. Pero ahora vino la solución, el Señor Jesús, y ella dejó todo temor y se acercó a Él para recibir esa sanidad. Acerquémonos a Jesús y Él traerá sanidad a nuestra vida. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que quiero compartirles lo he titulado Somos dependientes. Quédese con nosotros. Desde que el ser humano nace, viene a depender. Vive una vida de dependencia, somos dependientes, dependemos de nuestra mamá para ser alimentados y nutridos, dependemos de nuestro padre para ser protegidos y corregidos, dependemos de los maestros, de los profesores para ser enseñados, para recibir el conocimiento que ellos tienen, para el desarrollo de nuestro intelecto, pero también dependemos de Dios para vivir y crecer en nuestro ámbito espiritual. Vemos cómo físicamente, intelectualmente, dependemos de los demás. Siempre creemos en eso y sabemos que nuestra vida será una vida de dependencia aún de los demás. Pero como les decía ahora, lo único que el hombre tiene es que ha vivido siempre independiente de Dios. Desde el mismo principio de la creación, el hombre se independizó de Dios y empezó a vivir una vida separado de Él. Sí, dependía de sus papás para lo que hablamos ahora, dependía de los demás para su crecimiento intelectual o su crecimiento físico, pero en su crecimiento espiritual estábamos raquíticos, estábamos anémicos y estábamos perdidos. Por esa razón el Señor Jesús tuvo que venir a esta tierra para recuperar y salvar lo que se había perdido, y era esa relación con Dios, esa dependencia que el hombre debe tener con Dios. Por estar separados de Dios, vivíamos siempre lejos de Él. Por esto el Hijo de Dios vino a la tierra. Por eso nosotros necesitamos conocer al Hijo de Dios para que nuestra vida empiece a depender espiritualmente de Dios, de su palabra y del Señor Jesucristo. Lo primero es que debemos depender del Señor Jesús para salvación. El apóstol San Pablo le escribe a su
discípulo Tito en el capítulo 3, en los versículos del 4 al 6. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Necesitamos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo para que nuestra vida sea una vida que dependa de Él, que dependa de su palabra, que necesitamos al Señor Jesús para tener una vida eterna, una salvación. Por eso el apóstol Pablo dice que éramos totalmente malos, perversos, llenos de envidia, éramos aborrecibles, nos aborrecíamos unos a otros. Solamente amábamos a los que nos amaban, pero a los demás los mirábamos horrible porque, es que ese me odia, entonces yo lo odio, ese me hizo mal, yo le hago mal. Y vivíamos pagando, como dice la palabra en el Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, dice el apóstol Pablo en el versículo 4, nuestro Salvador, su amor para con los hombres se manifestó ¿en quién? Por medio de Jesucristo, para traer salvación, para traer una transformación a nuestra vida y para volvernos dependientes de Dios. Dios no es alguien, no es algo, Dios es el eterno, el soberano, es el Rey de la gloria y Él es el que quiere que nosotros dependamos de Él para que tengamos cada día una vida mejor. La joya del monje. Un monje andariego, en uno de sus tantos recorridos, iba por un camino de pedregal, pero en ese camino encontró una joya preciosa, valiosa, y la guardó en su talega. Él siguió en el camino y compartía las cosas con las personas que se encontraba. Un día, un viajero se encontró con el monje y entablaron conversación. Y este viajero le pidió ayuda. El monje abrió la talega y el viajero vio la joya y le dijo que se la regalara. El monje, sin ningún problema, cogió la joya y se la entregó a ese viajero. El viajero se fue feliz. Llegó a su casa, se sentó y miró con el valor de esta joya. Yo puedo vivir el resto de mi vida, es muy valiosa. Esto es algo inigualable. Ese hombre hizo algo especial conmigo. Pero cada día miraba la joya y él se inquietaba más. Hasta que un día tomó la joya, regresó y buscó al monje. Y le dijo, vengo a que me reciba esta joya. ¿Y sabe una cosa? Quiero que usted ahora me dé mucho más. Le ruego, deme por favor lo que le permitió entregarme la joya sin ningún inconveniente. ¿Cuántas veces nos pegamos a cosas de esta tierra y hasta podemos tener problemas, dificultades y riesgos por defender un capital, cosas que consideramos valiosas? Pero a la larga no es así. El apóstol Pablo, en su carta a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, le escribe en el capítulo 1, versículo 10. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera. Reflexionemos.
nuestra vida siempre necesita depender. Y así como cuando estudiamos dependemos de libros que otros han escrito, también en lo espiritual debemos depender de la palabra de Dios. Cuando nosotros dependemos de la palabra de Dios, sucede algo en nuestra vida. Hay una transformación, hay un cambio. Nuestro nacimiento va a ser transformado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo que cualquiera que oye estas palabras y las escucha y las pone por obra, lo compararé a un hombre que hizo su cimiento en la piedra, en la roca, y edificó su casa allí. Y vinieron ríos, vinieron vientos, vinieron tempestades, y la casa permaneció porque estaba fundamentada en la roca. Él está hablando de una vida que depende de la palabra de Dios. Cuando nuestro fundamento es la palabra, es el mismo Señor Jesús, porque Él es la palabra, el verbo hecho carne. Y cuando dependemos de esa palabra, nuestra vida va a tener una transformación. Podemos recibir ese cambio espiritual, esa transformación espiritual, y también recibiremos bendiciones por causa de escuchar, de oír, de recibir la palabra, pero también de ponerla por obra. En el libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo 8, nos dice la palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué interesante este consejo que el Señor le dio a Josué, y es el mismo consejo que se nos da a nosotros hoy en día. Que nunca se aparte de nuestra boca esta palabra, este libro de Dios. Muchos lo miran con menosprecio, pero nosotros debemos mirar la palabra de Dios como ese manual de vida. Y luego dice que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en él, para que lo guardemos en nuestro corazón, pero que no se quede ahí, sino que hagamos conforme a todo lo que en él está escrito. Y pasará algo maravilloso. Nuestra vida espiritual será transformada, pero también dice, porque entonces harás prosperar tu camino. Cuando hablamos de prosperidad pensamos en dinero, en valor adquisitivo, en propiedades, en vehículos, en muchas cosas externas. Pero también ese harás prosperar tu camino es mi vida espiritual en relación con Dios. Va a ser prosperada también, va a ser encaminada en ese propósito de Dios. Y luego dice, y todo te saldrá bien. Hay personas que hasta hacer una crispeta se les quema, no les sale nada bien, y muchas veces es por la desobediencia en la cual habitan, porque no hacen caso, así sea de la palabra o sea de sus padres, pero nunca obedecen, y esto hace que las cosas les salgan mal. Por eso el Señor dice que si leemos la palabra, si la meditamos, si permanecemos en ella y hacemos lo que dice, vamos a ser prosperados. Luego debemos entender que también debemos depender de la oración para tener esa comunión diaria con Dios y recibir ese favor de nuestro buen Dios. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 6, dice la palabra: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando nosotros dependemos de la oración, podemos tener esa comunión directa con Dios, esa comunicación con Él, y Él nos va a responder en todo momento. Recordemos que con toda nuestra vida debemos depender en lo más que podamos de Dios para que todo nos salga bien. Como les decía, nuestra vida es una vida de dependencia y en todo dependemos, pero lo más importante que debemos depender es de Dios para que todo nos salga bien, para que nuestra vida sea transformada y para que tengamos esa comunicación directa con nuestro buen Dios. Amables televidentes, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.